Píldora Diaria, de corazón a corazón, con Samuel Díaz. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La manera en que tú y yo podemos agradar a Dios es creyendo en su palabra y creyéndole a Él. De hecho, cuando se trata de nuestra relación con Él, dice la Biblia que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. La relación con Dios se basa en fe, y fe es creer a su palabra. Hay una historia muy linda narrada en el libro de Mateo, capítulo 8. Dice la Biblia que Jesús toma a sus discípulos y los va a guiar a la otra ribera, el otro lado del mar. Dice que ellos se suben en una barca, Jesús les da la palabra de que van a cruzar, Él va con ellos, pero dice el texto que en la mitad del viaje Jesús se acuesta a dormir y hay una gran tempestad. Recuerda aquella historia de Jesús en medio de la barca donde las aguas golpeaban la barca y los discípulos estaban asustados, estaban temiendo por su vida y corren donde Jesús. Jesús, mira lo que está ocurriendo. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 26, dice la Biblia que Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma, dice la palabra. Este texto nos muestra unas grandes verdades que necesitamos entender tú y yo. Por un lado, si tenemos a Dios en nuestra barca nunca se va a hundir. Nuestra barca es la vida. Cuando Jesucristo es Señor de nuestro corazón, podemos tener la plena convicción y confianza de que Dios siempre nos sacará en victoria. Ahora, si tenemos una promesa de parte de Dios, si Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a cruzar al otro lado, ¿por qué los discípulos ahora estaban amedrentados, temerosos? Pero es una realidad humana en la cual nos encontramos todos los días. Cuando tenemos que enfrentar situaciones, nos llenamos de temor, de incertidumbre y en cierta manera de incredulidad. Y allí es donde Dios aparece en nuestras vidas y nos hace esa misma pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y allí es donde el apóstol Pablo nos insta y nos enseña a que el justo por la fe vivirá. Fe es creer a la palabra de Dios. Fe es creer a las promesas que Dios nos ha dado. Y mira esta gran enseñanza de cómo Jesús se pone en pie en medio de la barca y Él calma la tempestad. Tremendo cómo Dios tiene el poder de manejar el orden natural de las cosas. Porque ¿cómo es posible que Él le ordene a un mar que se detenga, a que se calmen las olas, el viento? Ellos, los discípulos, quedan sorprendidos al ver el poder que habita en Jesús. Claro, Jesús es Dios. Y eso es lo que tenemos que entender tú y yo, de que tenemos a un Dios que es sobrenatural, que es un Dios para el cual nada es imposible. Es un Dios que puede calmar tu tempestad, que puede sanar al enfermo, que puede liberar al oprimido. Es un Dios que tiene todo bajo el estrado de sus pies. Y esto es importante entenderlo, porque el tamaño de tu Dios será el tamaño de tu fe. Si tienes a un Dios grande, poderoso, admirable, sobrenatural, esa es la fe que habita en ti. Y esa fe es la que necesitamos desarrollar en nuestro interior para nosotros confiar en Dios y declarar de que si Dios está con nosotros, Él nos dará la victoria. Dios nos llama a creer en medio de la realidad que podamos estar viviendo, en medio de la tempestad que podamos estar atravesando, en medio del dolor de la enfermedad. Dios nos llama a creer. Creámosle al Señor, desarrollemos una fe fuerte, fundamentada en la palabra, que en nosotros haya hambre por leer la Biblia, por alimentarnos del maná diario que alimenta nuestro espíritu y nos lleva a tener una convicción clara de quién es Dios, pero también conocer sus promesas. Créele al Señor. Dios está esperando en ti y en mi fe, una fe que active milagros, una fe que le demuestre confianza
esa confianza que tenemos en Él y que le permita a Él obrar de una manera sobrenatural y poderosa. Cuando tú crees, Dios crea, Dios se manifiesta. Tú pones la fe, Dios pone el milagro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Samuel Díaz, y recibe una dosis diaria de inspiración.